¿Qué pasaría si gran parte de la historia que conocemos no fuera exactamente como nos la han contado? Símbolos, obras de arte y textos antiguos ocultaran mensajes que fueron borrados, manipulados o silenciados durante siglos. Esta noche no vamos a hablar solamente de un libro, vamos a hablar de secretos, sociedades ocultas, de códigos escondidos a simple vista y de una historia que incomodó tanto que provocó debate religioso, censura y polémica a nivel mundial. Así es, amigos, vamos a hablar del famosísimo libro El Código Da Vinci por el escritor Dan Brown. Este libro no es solo una novela de suspenso, es una puerta abierta a teorías, a interpretaciones alternativas del cristianismo, el papel real de la iglesia en la construcción de la historia y a la posibilidad de que la verdad haya sido cuidadosamente disfrazada de ficción. A lo largo de este episodio vamos a desentrañar cada símbolo, cada referencia histórica, cada pasaje clave y vamos a separar lo que pertenece a la narrativa literaria de aquello que tiene raíces reales, documentos, arte, textos antiguos y controversias auténticas. Nada de resúmenes, nada de versiones cómodas, aquí vamos a recorrer la investigación completa. Ponte los audífonos, apaga las luces si quieres, porque a partir de este momento entramos en un terreno donde la fe, la historia y el misterio se cruzan. Bienvenidos a un episodio más de Entre Joysticks y Letras, el podcast. Yo soy Brenda, su host, y el día de hoy te quiero invitar a que si eres nuevo por acá, te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y te animes a dejarnos un comentario con alguna pregunta, duda, sugerencia o sobre tu opinión de este tema. Vamos a hablar en primera instancia. ¿Quién escribió el libro? El libro fue escrito por el autor Dan Brown en 2003. No aparece de una manera aislada ni accidental dentro del programa cultural contemporáneo. Surge en un momento histórico muy específico, a inicios del siglo XXI, cuando la confianza en las instituciones tradicionales comenzaba a erosionarse de una manera visible. Gobiernos, iglesias, sistemas educativos y medios de comunicación enfrentaban una creciente sospecha colectiva. Internet comenzaba a consolidarse como un espacio donde cualquier persona podía acceder a información, reinterpretarla y muchas veces distorsionarla. En ese momento exacto, una novela que prometía revelar secretos ocultos durante siglos no solo resultaba atractiva, sino casi inevitablemente exitosa. Aquí vamos a hacer una pausa. Yo me imagino que sí, la mayoría o han visto la película o han leído el libro o ambas. En mi caso, ya vi la película, ya leí el libro y puedo dar mi opinión y comparación en ambos aspectos. Pero ahorita vamos a tratar de enfocarnos más en la novela, en lo que escribió Dan Brown. Y al final hablamos sobre la película, ¿vale? Vamos a empezar con el análisis del libro. Desde su primera página, el Código Da Vinci establece un juego peligroso con el lector. Antes incluso de que comience la historia, Dan Brown incluye una sección titulada Hechos. En ella afirma que todas las descripciones de obras de arte, arquitectura, documentos y rituales secretos mencionados dentro de la novela son exactos. Esta afirmación no es un simple detalle editorial, es una declaración de intenciones. Al incluirla, el autor no solo buscaba dar verosimilitud en su relato, sino sembrar una duda deliberada, que parte de lo que estamos a punto de leer pertenece a la ficción, que parte es a la realidad histórica. Okay. Él aquí en el libro, al poner esta parte en las primeras páginas del libro, él da a entender que nos empecemos como a cuestionar qué parte de la novela son ficción y qué parte pertenece a una realidad histórica. ¿Okay? Todo comienza con un asesinato simbólico. ¿Okay? La historia inicia con un asesinato en uno de los espacios más culturales y más importantes del mundo, el Museo del Louvre.
Esta elección no es casual. El Louvre no es simplemente un museo, es un símbolo del conocimiento humano acumulado, un templo moderno dedicado al arte, la historia y la memoria colectiva. El asesinato de Jacksonier, conservador del museo, ocurre en la Gran Galería, rodeado de algunas de las obras más emblemáticas de la humanidad. Su cuerpo aparece dispuesto de una forma específica. El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Este detalle introduce de inmediato uno de los temas centrales del libro, que es la idea que el cuerpo humano, la proporción, la geometría y el simbolismo renacentista contiene claves ocultas, capaces de revelar verdades profundas. En el mensaje de sangre que vemos dentro de la película o que podemos leer en el libro, dice que antes de morir, Saunier deja una serie de mensajes cifrados escritos con su propia sangre. La sangre, desde este primer momento, se convierte en un símbolo fundamental. No solo representa la vida que se escapa, sino también el linaje, la herencia y la transmisión de los secretos. La sangre como portadora de la verdad es una idea que atraviesa toda la novela y la conecta directamente con el concepto del Santo Grial, reinterpretado como sangre real, como un linaje humano. ¿Okay? Hasta este punto podemos ver que el asesinato de Jacksonier, que es un historiador que cuida como el encargado de este museo, vemos que él antes de morir, con su misma sangre de la herida que le ha provocado este hombre albino, se empieza dando como que no aceptó su muerte de inmediato y empieza a escribir mensajes cifrados alrededor de diferentes obras antes de ponerse como tal en la forma del hombre de Vitruvio. Entonces, no me voy a adelantar, vamos a seguir con el análisis. En este punto entra a escena Robert Landon, profesor de simbología religiosa en la Universidad de Harvard. Es importante detenerse aquí. La simbología religiosa, tal como la presentan en el libro, no existe como disciplina académica formal. Sin embargo, Dan Brown construye como una mezcla de historia del arte simbólica, mitológica y mitológica comparada Sin embargo, Dan Brown la construye como una mezcla de historia del arte, semiótica, mitología comparada y teología. Landon no es un héroe tradicional. No destaca por su fuerza física ni por sus habilidades de combate, sino por su capacidad de interpretar símbolos. Esto refuerza una idea clave del libro, que el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en el conocimiento oculto, en esa capacidad de leer lo que otros no pueden ver. Aquí se agrega otro personaje importante. A Landon se le une con Sophie Neveu, criptóloga y nieta de Jacksonier. Sophie no solamente aporta habilidades técnicas para descifrar los códigos, sino que funciona como un puente emocional con el misterio central. Su historia personal está entrelazada con el secreto que ambos intentan desentrañar, lo que añade una dimensión íntima al relato. A medida de que avanzan en su investigación, el lector es guiado a través de iglesias, museos, manuscritos antiguos y símbolos aparentemente inocentes que, según la novela, esconden significados profundos. Hablemos aquí un poco de qué es el Santo Grial y su reinterpretación. ¿Ok? Uno de los dos ejes fundamentales del Código Da Vinci es la reinterpretación del Santo Grial. Tradicionalmente, el Santo Grial ha sido entendido como un cáliz, el cáliz que Cristo muestra en la Última Cena,
que este es utilizado por Jesús en la última cena o como el recipiente que recogió su sangre durante su crucifixión. Esta visión ha dominado siglos de tradición cristiana, literatura medieval y leyendas artúricas. Sin embargo, Dan Brown adopta la teoría alternativa. ¿Qué pasa si el Santo Grial no es un objeto, sino una persona? Según esta interpretación, el verdadero Santo Grial es María Magdalena. La novela en esta parte sostiene que María Magdalena no fue una simple seguidora de Jesús, sino su esposa legítima y la portadora de su linaje. ¿Ok? Aquí quiero hacer una pausa brevísima porque siempre, o a mí me pasó también anteriormente, déjenme apagar tantito el aire que ya me dio un poquito de frío. Anteriormente hasta yo lo creía o entraba como en esa confusión. María Magdalena muchas veces fue catalogada como la prostituta que quieren apedrear. Bueno, no sé si hayan leído la Biblia o en algún momento hayan en las películas de todo esto de la Pasión de Cristo y todo esto. Esta mujer que Jesús salva de ser apedreada por prostituta. Muchas veces la relacionan con María Magdalena y no es la misma persona, amigos. Aquí no hay que entrar en esa confusión. María Magdalena no es la misma persona que la prostituta. Son dos personas completamente diferentes, ¿vale? Nada más quería como que aclarar aquí este punto porque sí pasa mucho este tipo de confusiones. Es normal, yo lo entiendo, yo también lo creía, ya hasta que leí detenidamente la Biblia, como que me concentré mucho y la entendí. Me di cuenta que no, amigos, no son la misma persona María Magdalena y la prostituta. Son dos personas diferentes. Es muy importante aquí aclarar este punto antes de continuar con la historia, ¿vale? Ok. Aquí la novela de Dan Brown sostiene que María Magdalena no fue una simple seguidora de Jesús, ¿vale? Sino que fue la portadora de su linaje y su esposa legítima. Tras la crucifixión habría huido a Francia embarazada, dando origen a una línea sanguínea que se extendió a lo largo de los siglos y que fue protegida por una sociedad secreta. Esta idea se apoya en una reinterpretación lingüística. Término sangre real, que significa en francés antiguo, puede dividirse como sangre greal o sang greal, es decir, sangre real. Desde el punto de vista lingüístico, esta división es altamente debatida y cuestionada por especialistas, pero el contexto narrativo funciona como una revelación poderosa. Para sostener esta teoría, el libro recurre a la figura de María Magdalena y a los evangelios agnósticos, que si no saben qué es estos evangelios agnósticos, son estos evangelios que ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó. Roma, el Vaticano, la Iglesia no aceptaron como reales, porque en estos textos apócrifos o en estos pues evangelios agnósticos no es no hay una figura de Jesús como la vemos en Mateo, San Juan, en los evangelios que están actualmente hoy en día en la Biblia. Muestran otra parte de Jesús, otra parte de Cristo que para ellos rompe con esa divinidad. Entonces, es por esa parte que la iglesia decide retirarlos y no son aceptados para los evangelios actuales o para estar dentro de la Biblia, ¿ok? Hay muchísimos evangelios agnósticos, muchísimos textos escondidos, ocultos, retirados, como el evangelio de la misma María Magdalena. Ella tiene su propio escrito, el escrito de Santiago, me parece también, que es también otro personaje que seguía a Jesús y él también escribió y también retiraron su... Ay, creo que sí es antiguo, espero no equivocarme en los nombres, amigos, de verdad, perdónenme si me equivoco, pero es ahorita lo que se me viene a la mente, ¿ok? Entonces, históricamente, María Magdalena es una figura real,
mencionado en los evangelios canónicos, que son los que están en la Biblia. Fue una seguidora cercana de Jesús y, según relatos, la primera persona en presenciar la resurrección. Sin embargo, la idea de que fuera una prostituta arrepentida proviene de interpretaciones posteriores y no de los textos bíblicos originales, que aquí es donde les comento de la confusión que hay entre la prostituta y María Magdalena. No son la misma persona, aquí no los está diciendo, que se malinterpretó ya en la Biblia como tal, pero no son la misma persona. O sea, es como que saber leer y entender la parte donde habla de ella, porque realmente donde habla de la prostituta y donde habla de María Magdalena, si lo entendemos bien, no nos está hablando de la misma persona, ¿ok? Dan Brown va más allá y presenta como la discípula más cercana a Jesús, incluso por encima de los apóstoles. Los evangelios agnósticos, como el evangelio de María, el evangelio de Felipe, perdón, lo estaba confundiendo, es Felipe, no Santiago, perdónenme, son utilizados para reforzar esta idea. En estos textos se describe una relación especial entre Jesús y María Magdalena, una cercanía espiritual que genera celos entre los discípulos. No obstante, incluso en estos evangelios no se menciona explícitamente un matrimonio ni una descendencia. La novela toma estas ambigüedades y las transforma en certezas, eliminando las dudas históricas para construir una narrativa coherente y provocadora. ¿Ok? Otro punto crucial del libro es la afirmación de que la Iglesia Católica suprimió deliberadamente de los evangelios para ocultar la verdadera naturaleza de Jesús. Según la novela, Jesús era un hombre mortal que fue divinizado por razones políticas y esta decisión se habría tomado en el Concilio de Nicea en el año 325. La historia real es más compleja. El Concilio de Nicea fue convocado para resolver disputas teológicas internas de su divinidad. El Concilio de Nicea fue convocado para resolver disputas teológicas internas, especialmente sobre la naturaleza de Cristo, pero la idea de su divinidad ya existía mucho antes. Los evangelios agnósticos no fueron excluidos por conspiración, sino porque representaban corrientes teológicas diferentes que no coincidían con la doctrina que se estaba consolidando en ese momento. En esta parte de cómo logra Dan Brown meter aquí el arte de Leonardo da Vinci como el lugar central del libro, vamos a verlo a continuación. Leonardo da Vinci ocupa un lugar central imaginario en el código da Vinci, o sea, en el libro. Él es presentado como un genio adelantado a su tiempo, un hombre que conocía el secreto del Grial y que lo ocultó en sus obras de arte. La última cena es analizada como una prueba visual de esta conspiración. La figura sentada a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como el apóstol Juan, es reinterpretada como María Magdalena, debido a su apariencia femenina, pero la ausencia de un cáliz en el centro de la mesa, que no es visible el cáliz, se utiliza como un argumento para afirmar que el grial no es un objeto, sino una persona. En esta parte, vemos en la película y también en el libro nos los explica, pero pues lo podemos ver más tangible en la película cuando hacen con el amigo de Landon, con el maestro, el análisis del cuadro de la última cena pintado por Leonardo da Vinci, que en la parte central donde está Jesús, a su derecha hay una persona, pero en vez de estar como viéndolo a él o como pegada a él, está como más separada
viendo un poquito más como que hacia otro lado, hacia su derecha, y en medio de ambos se dibuja una V, que en el libro y más plasmado también en la película, como más visible lo podemos interpretar, es como a lo que les llaman ellos el cáliz en el libro, ¿ok? Estamos hablando del libro y las teorías conspirativas en su libro, ¿ok? Entonces lo plasman así como una V. Les voy a poner una imagen de este lado de la última cena pintada por Leonardo da Vinci para que puedan apreciar esa V de que nos mencionan, de modo de que como no hay un cáliz visible en la mesa, que no fue pintado, que se cree que fue omitido intencionalmente por Leonardo da Vinci, entonces ahí da como que esa pauta para que sea reinterpretado de otra manera. Aquí sabemos que Leonardo da Vinci era un genio. Realmente podía escribir con ambas manos y muchas veces se creía o se llegó a pensar que él escribía en clave por escribir de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. No, de... No, a ver, espérenme. Escribía con la izquierda y con la derecha. Normalmente escribimos de izquierda a derecha y él escribía de derecha a izquierda. O sea, como que escribía al revés, como que era un código, una manera de escritura de él, que eso lo consideraban un genio, también de que tenía ideas muy brillantes y su forma de dibujar, de pintar, de su análisis del hombre de Vitruvio, que en la simbología que tenemos exactamente en la misma medida de tal parte a tal parte. Entonces, sí realmente era considerado un genio en su época. Entonces, él se creía o se pensaba que él en sus pinturas escondía claves, secretos, conspiraciones, y una de esas, o la más famosa o la más mencionada, pues era su obra de arte de La Última Cena. Entonces, por eso de aquí como que se basan en su arte para este libro. Es uno como que de los de las partes que más basan este libro, ¿ok? Y vamos a continuar. Desde el punto de vista del arte renacentista, estas interpretaciones son altamente especulativas. Juan siempre fue representado como un joven de rasgos delicados y la composición de la obra responde a criterios estéticos y teológicos propios de su época. No existe ninguna evidencia histórica de que Leonardo da Vinci perteneciera a una sociedad secreta ni que ocultara mensajes históricos derivados en sus pinturas, pero sin embargo la ambigüedad de su obra y su fama como genio enigmático lo convierten en un personaje ideal para este tipo de narrativas. Lo que les mencionaba, ¿ok? La sociedad secreta que nos menciona que era encargada de proteger el secreto del Grial en la novela son llamados el famoso Priorato de Sion. Según el Código da Vinci, se trata de una organización antiquísima fundada en la Edad Media, cuyos miembros incluían a figuras históricas como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Víctor Hugo. La investigación histórica real revela una historia muy diferente. El Priorato de Sion fue creado en 1956 por un hombre llamado Perrier Plantar, ¿ok? Perrier Plantar, quien falsificó documentos y los depositó en bibliotecas francesas para dar la impresión de una organización milenaria. Con el tiempo, el fraude pues fue descubierto y Plantar confesó. A pesar de esto, la idea de una sociedad secreta ancestral realmente resultó algo irresistible para el público y abrió la curiosidad de muchas personas. Aquí otro de los grupos que aparece en la novela es el famoso Opus Dei. Este es presentado en la novela como una organización oscura y violenta, dispuesta a cualquier cosa para proteger los secretos de la Iglesia. A través de personajes que practican la automortificación extrema, el libro refuerza la imagen de la institución fanática
En realidad, el Opus Dei es una institución reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, aunque algunos miembros practican formas de mortificación. Estas no son comunes ni se realizan de la manera extrema como lo muestra la novela. La novela nos muestra a un hombre albino, muy alto, delgado, que utiliza un cilicio y se autoflagela o se autolacera, como es, a sí mismo, ¿no? O sea, pues sí, o sea, como que se pega con un látigo a sí mismo para tratar de, ¿cómo decirlo? Como para tratar de igualar el dolor que Cristo sufría, como para llegar al sufrimiento de Cristo. Es algo que se cree en estas partes de estas personas que utilizan un silicio. El silicio es como una cadena, un cinturón que se la ponen en una de las piernas y la aprietan tanto que hasta llegan a sangrar. Y todo el tiempo caminan con ella, o sea, la tienen que traer como por un lapso de horas o por todo el día, dependiendo pues es que no sé si el sacrificio, el pecado, es que no sé cómo realmente tengan como esa parte de cómo, ay, perdón, mi celular ya se cargó, o sea, no sé cómo lo definen los tiempos, pero pues realmente el silicio es eso, ¿ok? Entonces, esa es como que la forma de mortificación que se infligen algunos todavía en la actualidad, ¿ok? La representación exagerada contribuyó a la polémica y a la percepción negativa de la organización del Opus Dei. ¿Ok? En términos simbólicos, el Código Da Vinci está saturado de referencias a la dualidad entre lo masculino y lo femenino. El libro plantea que la Iglesia habría suprimido el sagrado femenino para consolidar su poder, eliminando el equilibrio entre ambos principios. ¿Ok? La V como símbolo de vientre femenino y la importancia de la diosa en antiguas religiones paganas. En la idea de que María Magdalena representaba ese principio femenino perdido atraviesan toda la narrativa. Estas ideas provienen de corrientes esotéricas modernas, reinterpretaciones simbólicas del cristianismo, más que de una evidencia histórica directa. Uno de los aspectos más fascinantes del fenómeno del Código Da Vinci es que ¿por qué tantas personas estuvieron dispuestas a creer que el libro revelaba verdades ocultas? Desde el punto de vista psicológico, la novela ofrece al lector la sensación de acceder a un conocimiento prohibido. Leerla se convierte en un acto de despertar, de cuestionar la versión oficial de la historia. Este mecanismo es común en las teorías conspirativas, donde la ausencia de pruebas se interpreta como una señal de que el secreto está bien protegido. El impacto cultural del libro fue enorme. Vendió docenas de millones de copias. Fue traducido a numerosos idiomas y dio lugar a adaptaciones cinematográficas, documentales y una avalancha de libros dedicados tanto a apoyar como a refutar las afirmaciones. Más allá de su percepción histórica, el Código Da Vinci logró algo extraordinario. Despertó un interés masivo por la historia del cristianismo como tal, el arte renacentista y los textos antiguos, aunque muchas veces desde una perspectiva distorsionada. ¿Ok? Aquí voy a dar un poco la perspectiva como más explayada en cuanto al priorato de Sion. Lo podemos ver tanto en el libro como en la novela que el priorato de Sion son aquellos como caballeros templarios, por decirlo de alguna forma, que protegieron a María Magdalena.
y fueron encargados de proteger su secreto, su embarazo, su linaje, su descendencia. Esos eran los famosos Beatos de Sión. Al morir María Magdalena, ellos conservaron el ataúd, el cuerpo de María Magdalena y la sangre de Cristo, que pues es como que está dentro de María Magdalena o en el cuerpo, o por lo que entiendo tanto en la novela como en la película, que es lo que ellos protegen, el linaje de Cristo. Entonces podemos ver tanto en la novela como en la película que de María Magdalena se empiezan a desplegar infinidad de descendientes, de familias, hasta llegar a nuestra protagonista, Sofía Lebó, que es la última descendiente de Cristo, según el libro. Aquí podemos ver que no podemos ni afirmar ni descartar ninguna de las dos historias. No podemos saber realmente qué contienen esos textos retirados por la iglesia, porque realmente son textos que creo que ya los puedes encontrar en internet. Creo que ya hay personas que han tenido acceso a estos escritos, a estos evangelios retirados por la Iglesia Católica, que se puede tener acceso a ellos, que ya hay personas que ya los investigaron como que más a fondo, tanto el de María Magdalena como el de Felipe, que son los dos como que se retiraron y pues sí plantean otra perspectiva completamente de la divinidad de Cristo. Y pues eso en la actualidad pues causaría, o sea, si realmente en alguno de esos textos, o sea, es que yo aquí es algo que no niego ni afirmo, o sea, estoy como que neutral. Una cosa es creer y otra cosa también es maquillar toda una historia. Entonces, si a mí hoy en día, a mí, me dijeran que Cristo sí, o sea, hablando así vagamente, amigos, o sea, me estoy explayando demasiado. Y es un tema polémico, yo lo sé. Pero si hoy en día, realmente, en algún punto de la historia, la iglesia aceptara estos dos evangelios, ¿qué pasaría? ¿Qué pensarían ustedes de un Cristo que fue un Jesucristo que fue hombre carnalmente en todos los aspectos? Que no solamente fue para mí, es que, ¿cómo decirlo? Que no fue de pues, es que como, sí, o sea, que se abstuvo de todas las pasiones carnales de la humanidad. Porque eso es lo que plantean estos dos evangelios, que él no fue puro y casto como lo pintan en los evangelios actuales. Entonces, aquí, ¿ustedes qué pensarían o qué cambiaría en su creencia enterarse de esto? Si realmente en algún punto, es que ahorita en la iglesia, en el catolicismo, en Roma, en el Vaticano, están pasando una infinidad de cosas que realmente qué barbaridad. O sea, estuve escuchando en un podcast, no lo he investigado más a fondo, es algo que sí quiero investigar, pero escuché en un podcast que iban a la iglesia o el papa, el actual papa, quería retirar todo simbolismo femenino de la iglesia. O sea, como que toda esta, pues es más como es que no sé si es como más de volver la iglesia católica a una iglesia cristiana, 100%, como que retirar todas estas imágenes femeninas de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de los Milagros, o sea, como que retirar a todas estas vírgenes que se han ido presentando a lo largo de los años de la historia de la humanidad, como que él las quiere retirar, como que él, o sea, como que la creencia es que ellas no son intercesoras de nada. O sea, eso es como que drásticamente ese es el pensamiento que ahorita traen. Entonces, no lo he investigado al 100%, solamente lo escuché en este podcast. Y sí es como que no le veo el sentido, el por qué, o sea, por qué el cambio. O sea, tantos. Y yo, después de que escuché ese podcast y ese comentario que estaba como que ya en trámites, o creo que ya se giró un escrito en base a esto, que incluso el Papa fue
no sé en dónde está la Virgen de Sofía, creo. No sé en dónde está exactamente, y que no quiso entrar. O sea, no quiso entrar a la iglesia de la Virgen Sofía o algo así. Es que no recuerdo los nombres, realmente traigo ahí como que... Pero es en un podcast de Fepo. En un podcast de Fepo, no recuerdo el capítulo. Si lo recuerdo, se los pondré por acá arriba por si también quieren ir a verlo. Tiene datos muy interesantes. Pero sí me puso mucho a pensar. Y al verla, volver a ver la película, al haber ya terminado de leer el libro del Código Da Vinci, pues te pone todavía más a pensar. ¿Por qué quieren retirar el símbolo femenino de la Iglesia Católica? Es algo como que ya es como de, llevas tantos años, ahorita quieres cambiar como que toda la doctrina que traes desde hace muchos años. No lo sé, es algo que realmente causa muchas dudas, muchas incertidumbres, pero pues viendo todo esto que están haciendo amigos, a mí no se me haría nada descabellado que en algún momento estos textos, estos evangelios retirados, los integren y nos muestren otra perspectiva completamente diferente de la vida de Jesucristo. Yo personalmente no tendría ningún problema con aceptarlo porque a final de cuentas se hizo hombre. Pero, o sea, es algo aquí que yo les dejo a su interpretación, a su mentalidad, o sea, cada quien piensa, cree y hace lo que quiere. Entonces, esa es mi perspectiva en cuanto a si todo esto fuera real, yo no tendría ningún problema. O sea, no le vería nada malo de que por ser hombre y por conocer las pasiones carnales deje de ser divino, ¿saben? Yo eso no le veo problema, o sea, yo no le tendría ningún problema con eso, pero pues sí tendrían que entrar en una investigación y en debates y pleitos y todo lo que tendría que pasar para que esto llegara a hacerse realidad. Estoy hablando en un futuro de no sé cuántos años que pudiera llegar a pasar esto, viendo todos los cambios que quieren hacer ahorita. Entonces, no se me hace descabellado que en algún momento veamos esos textos, pero pues yo solamente lo dejo ahí sembrado. No sé ustedes qué opinen. Ya me desvío un poquito. Vamos a continuar. Como objeto de investigación, el código Da Vinci no debe analizarse únicamente por la veracidad de sus afirmaciones, sino por lo que revela sobre la sociedad que lo consumió con tanta avidez. Revela una profunda desconfianza hacia la autoridad, una fascinación con los secretos, una necesidad de reinterpretar lo sagrado y un deseo de creer que existe una verdad más emocionante que la historia oficial. No es un libro que exponga una conspiración milenaria, sino solo un espejo de nuestras propias dudas, miedos y anhelos del significado. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Ustedes qué piensan realmente de todo esto que acaban de escuchar? ¿Han leído el libro? ¿Han visto la película? Realmente, vamos a hablar un poquito de la película antes de hacer el cierre. En la película vemos igual, o sea, está como que muy apegada al libro, pero no al 100%. O sea, vemos que tras el asesinato del abuelo de Sophie Lebeau, se conocen Robert Landon y Sophie, ¿ok? A Robert Landon se le encarga la tarea de proteger o descubrir el secreto, porque la última llamada de Jacksonier fue a Robert Landon, porque iban a tener los próximos días iban a tener una reunión Robert Landon y Jacksonier. Entonces estaba ahí como que en la agenda, como que en todo esto descubren los investigadores del homicidio de Jacksonier que tenía un acercamiento, que iba a tener un acercamiento con Robert Landon. Sophie era una criptógrafa, no sé cómo se les dice exactamente el nombre, pero es de las que investigan simbología y estudian todo esto. Entonces, y era la nieta de Jacksonier. Entonces, tras el asesinato de Jacksonier, ellos dos se conocen y Sophie ayuda a Landon a huir de los investigadores de la policía que tal cual lo están acusando porque no, o sea, como
a sus espaldas, porque no se lo dicen directamente de tú fuiste el asesino, sino que tratan de involucrarlo completamente para que él mismo confiese que él fue quien lo mató. Por eso la policía, tras el asesinato, tras descubrir el cuerpo, lo primero que hacen es llevar a Robert Landon a ver el cuerpo, porque ellos lo creen el asesino. Y pues no, están completamente erróneos. Entonces se conocen. En esta parte, Jacksonier le deja ciertas pistas, más que nada para Sophie, más que para Landon, para que ella también descubra quién es realmente y de dónde viene. Porque ella tiene recuerdos muy vagos de su infancia, de su abuelo, de su mamá, de su papá, su hermano, su familia y el accidente donde supuestamente perdieron la vida. Y pues todo esto, toda esta novela va desencadenando una cierta de secretos, conspiraciones, pistas que apuntan todo al Santo Grial y al Priorato de Sion y a María Magdalena. Entonces ellos se conocen tras evento que pasa con Jacksonier, la muerte de este personaje. Sophie lo ayuda a escapar de la policía y empiezan su recorrido a través de todas las interpretaciones que vamos a ir viendo en el desenlace del libro, cómo se va desencadenando la historia. Vemos que descubren deja Jacksonier con su propia sangre una serie de números escritos que los llevan a una dirección. Es como un banco, pero de la élite, como que no para guardar dinero ni nada de eso, sino como para guardar secretos. Y ahí ellos descubren el famoso Flor de Lis. ¿Cómo se llama el barrilito? Se me olvidó el nombre del que esa es una creación de Leonardo da Vinci. Pero pues es como una de las pistas es la flor de lis, y dentro el barrilito que tienes que ir como que trae como que letras y números y tienes que descubrir el código correcto para abrirlo. Si no lo haces o si intentas abrirlo por la fuerza, adentro trae un frasquito con vinagre, que ese por el papel con el que fueron, en el que fue escrito el código, la clave, la pista o el desenlace de puede, con el vinagre que trae ese frasquito al romperse, se deshace y se pierde completamente todo. Entonces, voy a investigar bien el nombre del y se los voy a poner aquí abajo porque ahorita no tengo la menor idea de cómo se llama, se me olvidó, se me fue completamente del panorama. Entonces ellos llegan a este banco, descubren este enigma, estas pistas que les dejó y pues ahora emprenden su viaje para resolver este acertijo, ¿no? Que les dejó Jacksonier. Y acuden a un amigo, al maestro, famoso maestro llamado así en la película y en el libro, que los como que le hace ver a Sophie una perspectiva completamente diferente del Santo Grial. Aquí él les explica lo que ya habíamos comentado de la parte de la pintura, de que él hace como, lo podemos ver más físico en la película porque lo hacen como más digital y lo puedes ver como que más tangible, que en la imagen de la última cena, él voltea con tecnología la imagen del apóstol Juan, aunque él piensa que es María Magdalena, la invierte y se ve como la persona, en vez de estar alejada de Jesús, está pegada y recargada en su hombro. Entonces él ahí como que eso hace esos movimientos y los podemos ver pues como más tangibles en la película que en el libro. En el libro como que te lo explican, pero en la película los
puedes ver. Entonces, si no lo han visto, si no han leído el libro, de verdad, léanlo. Y pues él como que medio los intenta ayudar porque llega la policía a la casa al castillo de este hombre, casa, castillo, mansión, de el maestro, y él los ayuda a escapar, aparentemente. Pero más adelante vemos que todo esto fue creado y conspirado, todo lo del asesinato, todo lo de el querer revelar el secreto fue obra de él, del amigo de Landon, del maestro. Él quería descubrir el secreto del Santo Grial. Entonces manda al hombre a hacer la matanza para que le dieran el secreto, que en dónde estaba la flor de lis, shalala, shalala. Pero no logra descubrirlo, a comparación de Landon y Sophie. Ellos al culminar su viaje llegan a una iglesia que Sophie reconoció, donde ya había estado de niña. Pero pues hasta ahí. Entonces llegan a donde anteriormente, hace muchos, muchos, muchos años, estaba el sarcófago de María Magdalena. Entonces ahí se encuentra con su abuela y le explica lo que realmente pasó, le cuenta su historia. Y Landon, aquí en este punto, descubre que la sangre real es el linaje de Sophie. Sophie es descendiente de María Magdalena y de Jesús. Es la última descendiente de la sangre real. Entonces descubre eso, pero a final de cuentas la prueba o la única manera en la que ellos pueden confirmar o descartar es con la sangre o con el sarcófago de María Magdalena, quien a final de cuentas Sophie no sabe dónde está, porque donde tenía que estar ya no estaba, fue movido de ahí por su abuelo Jacques Sonnier. Y al final de la película, y todo esto te lo muestra, de que hay un pasaje muy mencionado que está rodeada de artes y debajo del cielo de un cielo estrellado. Esas son como que las pistas que ahorita me acuerdo que están en el libro y también las mencionan en la película. Y Landon se da cuenta de que el sarcófago de María Magdalena está en el museo donde ocurre todo esto en primera instancia, rodeada de obras de arte debajo de un cielo estrellado. El museo que les comento, donde se narra esta historia, o como que es como que la parte principal de la historia, es el museo que tiene en la parte de afuera una pirámide de cristal. Ese es el museo famoso donde está todo esto, donde se desencadena todo esto. Es aquí donde él descubre que el sarcófago de María Magdalena está en ese museo, donde inició todo este viaje en el que él y Sophie se adentraron. Y ahora él se convierte en uno de los guardianes del secreto del Santo Grial, porque conoce cuál es el secreto y la ubicación. ¿Ok? Entonces es aquí como que nos puede volar la cabeza todo esto en cuanto a las teorías de conspiración, entre qué creer, qué no creer, entre que no, que sí, no, que no. Entonces es algo que realmente es un libro, una historia muy fascinante. La película también es muy buena, pero es un libro muy fascinante. O sea, la historia es muy fascinante, es un libro que te atrapa, es un libro que realmente vale la pena leer y después de que lo leas, ver la película. No viene al 100% como en el libro, pero sí puedes darte una idea más clara de lo que te está contando la novela. Entonces, si tienen la oportunidad, realmente vean la película, lean el libro si no lo han hecho, se los recomiendo muchísimo y déjenme sus comentarios también. Vamos ya a cerrar este episodio, ya lo hice muy largo, entonces ya vamos a cerrarlo. Y, ok, vamos a cerrar ya el episodio.
Después de recorrer cada símbolo, cada pasaje oculto, cada referencia histórica y cada teoría que el Código Da Vinci pone sobre la mesa, la pregunta ya no es si Dan Brown tenía razón o no. La verdadera pregunta es ¿por qué este libro incomodó tanto? Porque más allá de las conspiraciones, sociedades secretas o linajes ocultos, el Código Da Vinci toca un punto sensible, la idea de que la historia, tal como nos la han contado, no siempre es la historia completa. Que entre documentos perdidos, decisiones políticas, traducciones interesadas y silencios estratégicos, pudo haberse construido una narrativa conveniente, no necesariamente verdadera. Este libro no pretende ser un tratado académico ni una prueba definitiva, sino lo que hace y lo hace muy bien es obligarnos a cuestionar, a mirar los símbolos que siempre han estado ahí y a preguntarnos por qué ciertos relatos fueron aceptados sin debate y por qué otros fueron descartados como herejía. La simbología del Santo Grial, la figura de María Magdalena, el papel de la iglesia, la geometría sagrada, Leonardo da Vinci, sus mensajes cifrados, todo forma parte de un rompecabezas que, real o ficticio, recuerda algo muy importante. El conocimiento siempre ha sido poder y el poder rara vez se entrega sin resistencia. Tal vez nunca sepamos cuánto del Código Da Vinci es verdad histórica y cuánto es ficción narrativa, pero lo que sí es real es que el impacto que tuvo abrió conversaciones prohibidas y despertó una curiosidad que incomodó instituciones y llevó a millones de personas a investigar por su cuenta. Y eso al final es lo más peligroso de todos los códigos, el que invita a pensar por uno mismo. Si este episodio te dejó con más preguntas que respuestas, entonces cumplió su propósito. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast entre Justix y Letras. Si te gustó el episodio, regálame un like, te lo agradeceré muchísimo. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comparte en un comentario tu opinión, tus comentarios sobre el libro, preguntas o dudas que te hayan surgido sobre este episodio. Y bueno amigos, esto fue Entre Justix y Letras, el podcast. Yo soy Brenda, su host, y recuerden que aquí es donde los videojuegos, los libros y la investigación se cruzan. Yo los veo en un próximo episodio. Chao amigos.